presentación. Aquí les comparto mi pantalla. Ahí está cargando. Ya hay bastante gente en el público. Muchas gracias y buenas noches a todos. Vamos a hablar entonces de dolor lumbar asociado a procesos inflamatorios infecciosos, particularmente a discitis. El caso clínico se trata de una mujer de 56 años. Ella consulta remitida a urgencias por un dolor lumbar que llevaba 4 meses de evolución progresivo, agudizado severamente desde 4 días antes al ingreso a urgencias. La historia completa es un cuadro de dolor crónico que ha motivado varias consultas a servicios ambulatorios, incluso urgencias, y que particularmente se manejaba con AINES, con dexametasona, en varias de estas consultas por urgencias y en la atención ambulatoria. Sin embargo, el dolor fue progresivo al punto de que la paciente pues decidió buscar una alternativa distinta en su consulta y optó por los servicios de un especialista en dolor, por un algólogo. Él está invitado a esta sesión, vamos a ver si logra conectarse. Esa es más o menos la historia. Antecedentes: es una mujer muy sana, no había tenido infecciones urinarias previamente. Al examen clínico al ingreso era una paciente con un dolor severo, muy intenso, de predominio nocturno. En algunas veces en la madrugada matinal, no había tenido fiebre, no tenía déficit neurológico, no había tenido ningún síntoma previo, y a ese momento cuando la ve el especialista en dolor, el algólogo, y la remite a consulta de urgencias, solo se le había tomado un examen de radiografía simple. Les pido disculpas por la calidad del estudio, pero pues el estudio está tomado con una fotografía de celular porque estaba impreso en papel. Esta es la radiografía que la paciente aportó a esa consulta con el médico en dolor, que muy seguramente pues ya la había visto pues el colega que la haya atendido en consulta, y de notar como particularidades para orientar hacia el análisis del dolor. Eso es otro tema que ya uno de ustedes propuso. Vamos a hablar en uno de estos martes sobre imágenes, sobre radiografías y tal de columna inicialmente y después de cráneo, pero aquí podemos vislumbrar que existe una disminución de la altura del disco L5-S1, que muy seguramente es reflejo de una discopatía degenerativa, que ya es suficiente explicación para un dolor lumbar crónico, pero llama más la atención la presencia, o más bien la ausencia, de una imagen del disco de L3, L4, que prácticamente esta es la imagen que uno ve cuando hemos hecho cirugías de fusión de artrodesis. Pero vea que lo curioso es que en la AP sí se ve el disco, sí se ve aquí en esta parte que hay disco intervertebral, pero en la lateral no se ve. Uno de los signos imagenológicos que ya hace sospechar algún problema es que no se evidencie claramente las líneas del pedículo en las radiografías simples, perdón, se me pasó esa, así como vemos acá en este segmento se ve claramente las imágenes del platillo, y el hecho de que aquí se vean como si estuvieran las dos vértebras funcionadas en un paciente con un dolor severo hace sospechar de que haya algún proceso. Como les decía, por no mejoría la paciente paga una consulta particular a algología, que por los hallazgos clínicos le toman un TAC y ordenan una resonancia, y alcanzando a ver el algólogo los hallazgos del TAC y la lectura, la remite a un servicio de urgencias donde es hospitalizada con diagnóstico de discitis, es decir, de una infección en uno de los discos. Hablando un poco de la fisiopatología de la infección discal en la columna, podemos partir de la base de que existen tres posibilidades de gérmenes etiológicos, que son bacterias, particularmente Staphylococcus aureus, E. coli, Staphylococcus epidermidis, una variedad tuberculosa granulomatosa crónica, hongos, son particularmente los tres, pero incluso se han descrito hasta parásitos. ¿Cómo llegan los gérmenes a la columna? Particularmente pueden originarse en el árbol respiratorio, que por vía hematógena lleguen al disco. El más frecuente es de la orina, por eso el E. coli es uno de los que aparece ahí, porque resulta ser que todas las venas epidurales y que drenan en la parte inferior de la columna lumbar, es un sistema venoso que hace continuidad con los sistemas de drenaje venoso pélvicos, no tienen válvulas, y al haber estas anastomosis puede que los fenómenos de bacteremia originados
e infecciones urinarias bajas se transmitan y hagan siembra en los espacios discales, en los cuerpos vertebrales, particularmente la situación en los discos, a pesar de que no son irrigados, sí son un lecho para el asentamiento de bacterias fácil porque tienen una baja penetrancia de células inmunes y por tanto funcionan como reservorios. Es importante tener en cuenta que las infecciones de la columna como causantes de dolor lumbar son la mínima parte del total de consultas, representan apenas el 0.01% de los casos de dolor lumbar, pero pues no por ello hay que olvidarlos y particularmente algunas veces cuesta trabajo diagnosticarlas por esto mismo porque son muy infrecuentes y muy seguramente se tienen presente otras causas de dolor y el diagnóstico por ello habitualmente es tardío. No olvidar de que la discitis no es la única forma de infección que afecta a la columna. El segundo fenómeno infeccioso que afecta a la columna es la formación de abscesos epidurales que sencillamente se forman porque en una de estas venas por la migración de los gérmenes puede generarse fenómenos de extravasación o de trombosis séptica que progresan a la formación de colecciones epidurales o peridurales en el interior del canal raquídeo y que pueden representar una urgencia porque progresan muy rápido, llegando prácticamente a generar riesgo de paraplejía. Pero hoy vamos a hablar básicamente de la infección confinada al disco intervertebral. En cuanto a los factores de riesgo para que estos pacientes tengan este problema, pues fundamentalmente son los que menciono al lado izquierdo. Obviamente los toxicómanos intravenosos pues tienen el riesgo de desarrollar bacteremias con relativa alta frecuencia que pueden sembrarse prácticamente en cualquier disco de la columna vertebral. No solamente esta es una forma de infección para estas personas, pero es uno de los factores de riesgo detectados en pacientes con discitis, los diabéticos, los pacientes contagiados con VIH, embarazo, cirugía espinal previa ya se considera una infección secundaria de la columna, el trauma espinal, la realización de anestesias regionales. Y desafortunadamente es uno de los riesgos que se corre cuando se coloca una anestesia raquídea o peridural, de que haya algún tipo de traslocación bacteriana desde la piel por efecto de traslación con la aguja que utilizan para dar la anestesia. El cáncer, que es una forma de inmunosupresión crónica, también por la parte nutricional que sufren estos pacientes, y el alcoholismo. Particularmente partiendo de esos tipos o esos factores de riesgo, pueden presumirse algunos gérmenes como causantes del proceso inflamatorio discal, pero no per se es una regla. Obviamente es una asociación estadística que los toxicómanos IB pues tengan mayor predilección o tengan mayor tendencia a tener infecciones por Staphylococcus aureus, pero esto no es una regla. También se ven otros gérmenes y particularmente allí en una de tantas opciones que hay en la literatura hoy por hoy, este es un artículo de revisión del 2018, mencionan pues estos agentes asociados al factor causal que lo determina desde el punto de vista epidemiológico. Las manifestaciones pues clínicas, como les decía, lo principal es el dolor y en esta parte quiero hacer mucho énfasis porque es prácticamente ese dolor el que debe alertar a la posibilidad de que estemos no ante un dolor por una discopatía degenerativa, sino un dolor por la posibilidad de un proceso infeccioso. Es un dolor que cuando ya está instaurado y debe alertarnos es muy severo, es matinal. Generalmente cuando digo matinal quiere decir que es en la madrugada o en la noche, quiere decir que muchas veces despierta al paciente el dolor en la noche, pero es muy severo y generalmente no responde a medicamentos convencionales para el dolor. Inicialmente puede confundirse con una lumbalgia por una discopatía, por un proceso degenerativo, porque tiene unas características de ser mecánico, es decir, que se asocia con algunas posturas prolongadas, con agacharse, con lo que dicen los pacientes mala fuerza, pero en las etapas tardías de la enfermedad, ya más avanzado, es un dolor inflamatorio. ¿Qué características tiene? Que puede ser muy severo, incluso con el paciente sin tener cambios de posición, estando aún en cama con el solo hecho de toser, presenta crisis de dolor muy severas y eso es lo que se denomina un dolor inflamatorio. No toleran los cambios de posición en la cama y mucho menos bipedestar. Ya en estos pacientes cuando están en una etapa de respuesta inflamatoria sistémica puede haber fiebre, pero no es el común, se presenta solo en el 50% de los pacientes y pueden presentar déficit neurológico por la invasión del espacio epidural, bien sea por flegmones de material purulento originados en el disco o porque verdaderamente ya el paciente tiene
la formación de un absceso epidural, que es una de las complicaciones de la disitis, y en otros es la manifestación inicial de una infección espinal. En estos casos, ojo, porque eso es muy asegurado al paciente, en cuestión de horas puede pasar de un dolor lumbar con algunas molestias de parestesias a estar parapléjico, repito, en cuestión de horas. Por tanto, es una urgencia desde el punto de vista neuroquirúrgico. Y lastimosamente estos pacientes que ya se presentan con déficit neurológico no siempre revierten su déficit con el uso de antibióticos e incluso con cirugía, porque el déficit ya no es solamente por fenómenos compresivos sobre los elementos neurales del canal, sino ya hay fenómenos vasculíticos que generan una fisiopatología un poco más compleja y más difícil de revertir. Entonces, como les decía, estos pacientes que se nos presentan con dolor espinal, que algunas veces tienen fiebre y puede tener una deficiencia neurológica, nos debe prender las sospechas. Repito, el dolor en estos pacientes es de tipo inflamatorio, que es muy severo, no se caracteriza por desencadenarse por fenómenos mecánicos o cambios posturales, sino incluso es severo en reposo estando acostado. En ese momento, pues obviamente podemos sospechar que el paciente tenga algún tipo de proceso infeccioso de su columna, que puede ser una osteomelitis, puede ser una disitis, puede ser un absceso epidural, o incluso puede pensar en una combinación de ellos en un proceso granulomatoso. ¿Qué es lo que debemos hacer en ese momento? Pues obviamente el examen clínico, en el sentido de mirar qué otras cosas pueda tener el paciente, qué otros factores de riesgo, otras comorbilidades, pero lo que nos va a ayudar a definir el diagnóstico en esa fase inicial en nivel 1 es el laboratorio. A estos pacientes lo que se le debe hacer es una radiografía de columna, ya les mostré el ejemplo del caso que estamos tratando, y unos exámenes de electrodesedimentación y de proteína C reactiva, que en el 90% de los pacientes con disitis salen alterados. Y más tardíamente en el proceso de diagnóstico, todos los pacientes deben acompañarse de un examen de resonancia magnética contrastada para caracterizar mejor el proceso inflamatorio en cuanto a su ubicación, la relación con elementos neurales, la posibilidad de que existan deficiencias mecánicas en el funcionamiento de la columna, que más adelante les explico, y eventualmente tener planificado un tratamiento quirúrgico, que no es la primera opción terapéutica. Todos los pacientes con infecciones de la columna, el tratamiento es inicialmente de tipo médico, pero ese tratamiento es eficiente siempre y cuando el diagnóstico sea oportuno. Y por eso pues recalco que en estos pacientes con un dolor muy severo de tipo inflamatorio, que tengan algún factor de riesgo o eventualmente historia de infección urinaria, que se les debe analizar con una radiografía, que ya ahora analizamos cuáles son las características que pueden sugerir eso, y con un set de laboratorios que nos hagan sospechar una infección de columna. Como les decía, en estos pacientes puede pasar de dolor en un par de días a tener síntomas neuropáticos como parestesias, incluso ya de déficit radicular, y en cuestión de horas pasar de paresia a plejía. Esta imagen particularmente no quiero que sea alarmista, pero es el símil que existe entre un absceso epidural y la disitis. Las disitis generalmente se detienen en este punto, pero el absceso epidural sí puede llegar a esto, que es fatal, pues es dramático, que es una paraplegia en estos pacientes, y pues obviamente con todas las consecuencias de discapacidad para el resto de su vida. Como les decía, el diagnóstico, la corroboración de las sospechas diagnósticas por laboratorio, el hemograma no ayuda mucho, la leucocitosis solo se ve en el 60% de los pacientes, y como les decía, la fiebre también no es muy frecuente, solo el 50% de los pacientes hacen fiebre. En cambio, la eritrosedimentación y la proteína C reactiva están elevadas prácticamente en todos los casos, en el 90% de los casos como mínimo. Los hemocultivos resultan positivos en menos del 60%. Pero el gol estándar en el diagnóstico de la disitis no es la resonancia, no es la PCR, no, es aislar un germen en una toma de muestra de una biopsia dirigida del disco, bien sea aislarlo por cultivos y antiograma o por estudios histopatológicos en el caso de infecciones crónicas como por hongos o micobacterias. Esto pues se hace hoy en día prácticamente de manera percutánea por TAC. Algunas veces en algunas instituciones no contamos con radiólogos que sepan hacer este tipo de procedimientos, y las hacemos bajo anestesia general con agujas ahora me olvidó el nombre, las agujas de biopsia de médula ósea, y este pues resulta del gol estándar y positivo para demostrar el germen en el 90% de los casos, aunque muchas veces terminamos asumiendo por la descripción del análisis histopatológico de la biopsia que se trata de una disitis sin tener demostración específica del germen causante.
En cuanto al diagnóstico imagenológico, la RX es útil solo en la fase en la cual ya hay una destrucción de las plataformas intervertebrales, es decir, cuando el proceso inflamatorio está relativamente avanzado. En fases tempranas de una disitis puede que la radiografía sea normal, pero eso también se correlaciona con la intensidad del dolor. Dolores en la etapa inicial de una disitis generalmente son leves y la radiografía puede ser normal. Cuando el dolor es severo, generalmente ya hay destrucción de platillos intervertebrales. El TAC también colabora en el diagnóstico, puede incluso hacerse contrastado, pero particularmente lo que nos va a mostrar es más detalle de la destrucción ósea que ya está generando el proceso inflamatorio a nivel discal o a nivel intracorporal en el caso de que curse con osteomelitis asociada. Mielotac es útil para ilustrar mejor un mielotac es que administra el medio de contraste en una punción. El medio de contraste queda depositado en toda la cisterna en el saco dural en la región lumbar, es decir, queda dibujando el espacio subaracnoideo alrededor de la caudequina, y al realizar el TAC pues se ven los sitios en que exista compresión o deformidad del saco dural, reflejo de que exista algún absceso epidural. Aquí en Ibagué prácticamente solo hay 2 personas que hacen mielotac, y pues hoy en día nosotros casi no pedimos mielotac porque está superado en seguridad y en habilidad diagnóstica por la resonancia magnética, que prácticamente es mandatoria en todo paciente que consideremos que tenga una disitis. Es decir, en el proceso de diagnóstico pasa por radiografías, exámenes de sangre, se hace la sospecha, se le pide una biopsia, se hace la biopsia y simultáneamente se le debe ir haciendo una resonancia magnética. Estos algunos ejemplos, espero que alcancen a verlos, pues traté de mostrarlos de algunos casos que hemos tenido en el Hospital Federico Lleras y cómo los hemogramas, si ustedes ven, por ejemplo, este tiene solo 9.900 blancos, este tenía 8.000, pero en cambio la proteína se reactiva así aumentada, aquí en 47 la BSG, aquí en 30, aquí la PCR en 42, aquí en 24, como para demostrarles que el hemograma no es útil ni para confirmar ni para descartar una disitis, en cambio sí para orientar y apoyar esa sospecha diagnóstica. La eritrosedimentación y la BCG son, la eritrosedimentación y la proteína C reactiva son muy útiles. Uno de esos pacientes, vemos aquí una radiografía que indudablemente tiene algunos cambios degenerativos en unos discos, pero ustedes pueden ver acá irregularidades muy marcadas del platillo de L2. Algo también se ve un poquito de discontinuidad en el platillo de L1. En esta imagen pues obviamente se ve como una especie de destrucción ósea de este cuerpo vertebral, y si ustedes miran de este paciente los paraclínicos muestran una PCR en 42 y una BSG en 30. Luego, en un paciente que venga con una lumbalgia severa, esa radiografía y estos exámenes de sangre en un nivel 1 podemos estar diagnosticando una posible disitis, y que obviamente puede ayudar a que se haga el tratamiento más oportuno posible. Este mismo paciente, en el caso, fue atendido en el Federico Lleras. Aquí vemos la imagen de tomografía de cómo el cuerpo vertebral de arriba, que no se ve tan mal en la radiografía, mire cómo tiene estas crestas de destrucción en sus platillos. El cuerpo vertebral de abajo está importantemente destruido, y estos hallazgos se correlacionan con lo que se ve en la resonancia, en la cual se ve un proceso inflamatorio en una secuencia T2 de una resonancia magnética y que se extiende al hueso por debajo de los platillos. Ahí se ve también la pérdida de la continuidad del platillo y cómo el fenómeno inflamatorio, que se traduce por hiperintensidad en el cuerpo vertebral, se traslada incluso a partes distantes del cuerpo vertebral, posiblemente ya cursando en parte con una osteomelitis a partir de una disitis. Otro ejemplo, esta paciente tuvo una proteína C reactiva en 21, eritrosedimentación en 47, y mire el hemograma, solo 8.000 blancos. Tenía esta imagen de tomografía con destrucción también de ambos platillos. Esta paciente, a pesar de que recibió tratamiento antibiótico prolongado, terminamos operándola. Ya más adelante les analizo un poco mejor el caso. Bueno, aquí salió directamente. En cuanto al examen por resonancia, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver signos imagenológicos de edema, de inflamación. ¿Cómo se ve esto? En la secuencia T1, que es en la que el líquido cefalorraquídeo se ve negro, se ve el cuerpo vertebral como si estuviera inundado por agua, se ve pérdida de los límites del disco intervertebral, como ustedes pueden ver acá, es decir, se ve una hipointensidad de los cuerpos vertebrales alrededor del disco.
Siempre que en una resonancia en la secuencia T1 se vea el cuerpo vertebral negro, eso es algo muy malo. O es infección o es un tumor maligno o es una metástasis, un tumor primario de columna, pero siempre cuerpo vertebral negro en secuencia T1 debe prender las alarmas y es algo muy malo. Aquí en una secuencia T2 vemos que hay aumento de edema a nivel del cuerpo, del disco intervertebral, que pudiera confundirse con la hiperintensidad normal del núcleo pulposo, pero llama la atención la pérdida severa de altura en el disco y que las hiperintensidades que se ven en el disco no son centrales, sino hacia la periferia, y como vemos aquí también alteraciones de la densidad de la intensidad de la médula de la esponjosa del cuerpo vertebral en ambos cuerpos vertebrales. Entonces se le administra contraste y mire cómo capta ávida y homogéneamente los dos cuerpos vertebrales muy altamente en el disco intervertebral y hacia la parte adyacente de los platillos, y ya con esto prácticamente uno puede demostrar y confirmar definitivamente que se trata de una discitis. Este es otro ejemplo, ya este es un caso de una discitis por hongos. Esta es una paciente que consulta por un dolor crónico severo y, como algunas veces dicen los pacientes, me siento torcida. Como ustedes pueden ver aquí, pues se ve un cuerpo vertebral como deforme, hay una cifosis, pero para acá en este sitio hay dos cuerpos vertebrales, no uno. Si ustedes analizan acá la tomografía tomada al momento de la consulta, ven aquí cómo se alcanza a dibujar el ligamento longitudinal posterior, que demuestra cómo todo el proceso destructivo en estos dos cuerpos vertebrales ha invadido el canal raquídeo. Hay una lesión osteolítica satélite en este otro. ¿Y por qué hay dos cuerpos vertebrales? Si ustedes analizan, este cuerpo vertebral tiene su representación de su apófisis espinosa acá, o sea que esto es L5, este es L4 con su apófisis espinosa, y aquí estaría L3 con su apófisis espinosa, y L2 queda solo esto, y todo esto es una gran destrucción de cuerpo vertebral. Al hacerle el estudio con contraste meritorio por lo que tenía la paciente, se encuentra, pues mire, esto acá, esto se biopsió y mostró micelios, es un micetoma que ha destruido ávidamente el cuerpo vertebral de L2 y de L3, con también pues similares hallazgos desde la radiografía, en la cual no se ve claridad de los platillos y se ve lesiones erosivas en los cuerpos vertebrales. Esta, pues como les decía, la biopsia mostró un micetoma y pues cándida, etcétera. Algunas veces, como mencionábamos, desde el punto de vista fisiopatológico, el germen causal es tuberculosis. Un paciente que tenía pues esta resonancia en la cual no se aprecian los platillos intervertebrales ni L5 ni S1. Se ve esta formación de un flemón hacia adelante, prácticamente un absceso hacia adelante, formando una forma de un uso. Esta forma es típica y era con lo que se demostraba en las radiografías a comienzos de los años 1900, que describían como el uso pótico, y en los primeros 50 años del siglo XX era de las formas como se demostraba la tuberculosis en la columna por la formación del uso pótico. Aquí pues en este caso en una lesión en el E5S1 con severa destrucción, y que aquí les muestro la patología que demostraba una infección granulomatosa crónica compatible con tuberculosis, que es curioso. En el E5S1 las infecciones bajas de la columna lumbar tienden a ser más bacterianas y la tuberculosis tiende a afectar más la unión toracolumbar, pero sin embargo en este caso pues se demostró ser una tuberculosis también aquí en el Hospital Federico Lleras. Como les decía, el diagnóstico, el gol estándar del diagnóstico de la discitis es la biopsia, toma de cultivo y demostración de un germen. No existe otra manera para demostrar el germen y acertadamente saber cuál es la etiología bacteriana para poder tener un cultivo y dar un tratamiento antimicrobiano específico. Pero algunas veces el cultivo sale negativo. No per se es que se debe abandonar esto como un pilar del estudio de estos pacientes. Incluso hay protocolos en algunas instituciones en Estados Unidos que plantean la realización de varias biopsias si la primera fue negativa. Aquí en estos ejemplos, una biopsia tomada por TAC con una aguja de Trucut para toma de una muestra, para estudio histopatológico y para cultivo. Y aquí una situación en la cual lo hicimos a cielo, percutáneo,
en cirugía, entrando por el pedículo y el pedículo migrando hacia el disco para tomar una muestra significativa y tomar cultivos. Este, pues como les decía, es el método gold estándar de diagnóstico de los pacientes. Y como les mencionaba, pues todo este proceso que estos pacientes no es un diagnóstico fácil, pues puede que lleven a diagnósticos tardíos y procesos terapéuticos muy largos y que terminen en historias clínicas como esta, que pues imagínense, hagamos un resumen de esta historia, descabellado. Y este pues son muchas veces las situaciones de los pacientes que tenemos que han recibido tratamiento antibiótico y per se, a pesar de que posiblemente estamos atacando adecuadamente el germen, ya por etapas avanzadas de destrucción de los platillos que generan fenómenos de inestabilidad, los pacientes terminan en quirófano a pesar de que el tratamiento fue aparentemente bueno por temas de inestabilidad de la columna. Y pues esto iría de la mano en la propia historia natural de la enfermedad, que conlleva que sea un diagnóstico difícil en etapas tempranas, y cuando ya es un poco más claro, pues ya existe algo de destrucción vertebral que conlleva a inestabilidad y por tanto a fenómenos que requieran cirugía. Retomando el caso clínico, como les decía, una mujer con un dolor lumbar crónico, progresivo, severo, ya en la fase previa a consultar por urgencias era un dolor inflamatorio, es decir, que era ya un dolor en reposo, con toser, etcétera. Desafortunadamente no tengo dentro de la historia clínica, o por lo menos no los resultados, pero pareciera ser que nunca se le tomaron ni una PCR ni una BCG antes de su ingreso a urgencias, por tanto no tendríamos otros parámetros para favorecer o soportar el diagnóstico de discitis, pero muy seguramente estaban elevados. Al momento de la consulta con el doctor Gutiérrez, que ya lo veo ahí en la sala, está presente en este momento, pues existía esta tomografía con esta profunda destrucción de los platillos. Vemos aquí como hay un cleft, una erosión profunda en el cuerpo vertebral de L3, y como L4 pues no se queda atrás, está pues muy destruido. La discopatía de L5S1 por el contrario no tiene claros signos de que haya un proceso inflamatorio a ese nivel, pero sin embargo la paciente era meritoria de una resonancia. La paciente, como les decía, al momento de la consulta en urgencias, se le hace diagnóstico de discitis y se inicia manejo antibiótico empírico. ¿Qué significa empírico? Que no se le hizo un estudio microbiológico tratando de determinar qué germen. Esto en algún tiempo era una conducta protocolizada. Hoy en día es aceptada, mas no recomendada. Siempre que nos enfrentamos a un fenómeno infeccioso, debemos saber a quién nos enfrentamos, y pues los antibióticos no se deben iniciar hasta tanto no tener muestras para poder tratar de identificar cuál es el germen, bien sea hemocultivos, que en los casos de discitis tienen una sensibilidad muy baja, menor al 30%, para demostrar el germen causante. Lo ideal es tomar una muestra del disco, y la recomendación, o por lo menos el protocolo internacional de AOSPINE, que es a la organización científica que yo pertenezco, es que se debe tomar biopsia de disco por lo menos 2 intentos antes de iniciar antibiótico o de considerar cultivos negativos. En esta paciente pues se le empezó antibiótico parenteral empírico, que bueno, por lo menos se le empezó antibiótico, se le empezó un esquema con vancomicina ceftriaxona, y se le solicitó una resonancia magnética de columna lumbar favorecida por el diagnóstico de discitis. Esta es la resonancia. Pido disculpas que no ocluí el nombre de la paciente, pues no es lo debido, pero la verdad se me olvidó y acabo de darme cuenta. Aquí, como vemos en la secuencia T1, se ven los cuerpos vertebrales hipointensos, lo cual ya prende alarmas, ya es signo de que hay algo malo. En la secuencia con contraste vemos como hay focos de captación en ambos platillos de L3, L4, y hay la formación de una protrusión de material inflamatorio porque capta el contraste hacia el canal raquídeo. En los cortes coronales vemos cómo hay fenómenos inflamatorios de los platillos y cómo hay formación de flegmones inflamatorios hacia los músculos psoas. En estos pacientes muchas veces pueden tener dentro del examen clínico signo del psoas positivo, porque muchas veces cursan con la formación de abscesos dentro del psoas asociados al proceso inflamatorio del disco.
La paciente fue con ese hallazgo de esa resonancia llevada a una laminectomía, desbridamiento, curetaje, o sea, la llevaron a cirugía, le tomaron muestras y esas muestras, a pesar de haberse iniciado antibiótico, resultaron positivas y ahí se aisló una L. coli con producción de betalactamasa, el perfil del antibiograma, y pues eso llevó a que se hiciera un cambio terapéutico en el manejo antibiótico con ertapenem. Luego de la cirugía la paciente tuvo una mejoría importante del dolor espinal, pero que rápidamente decayó la mejoría, al punto de que a pesar de que se tenía ya el aislamiento de un germen, se le había dado un inicio de tratamiento antibiótico, al momento de darse el egreso, el dolor era tan severo que ameritó de una nueva consulta por clínica de dolor. Antes de seguir un poco con la evolución del caso clínico, vamos a hablar un poco del tratamiento. Los objetivos del tratamiento en los casos de discitis es erradicar la infección y por tanto lo ideal es tener un diagnóstico microbiológico para poder dar un tratamiento lo más específico posible. Ese mismo tratamiento busca prevenir la recurrencia y no que discitis se activen meses después de haber recibido el tratamiento, que también está descrito en la literatura. Indudablemente aliviar el dolor, que es el pilar y es el síntoma predominante en estos pacientes. Prevenir o revertir el déficit neurológico si es que ya está presente, aunque algunas veces es difícil. Restaurar la estabilidad de la columna, que eso no se logra con el tratamiento antibiótico. Corregir la deformidad en los casos que ya esté presente y tratar factores de riesgo, que pues son las comorbilidades, que fundamentalmente hace mención a que estos pacientes muchas veces están hipoproteinémicos y es recomendable hacerlos ver de una nutricionista, porque la dieta hiperproteica y un estado hiperproteico en estos pacientes favorece y acorta el tratamiento antibiótico. Obviamente ese tratamiento es fundamentalmente antimicrobiano, que debe ser específico y fundamentarse en los resultados de los cultivos, o en el caso de infecciones granulomatosas, pues en el resultado de la patología, porque sabemos los cultivos de tuberculosis son a 2 meses y pues casi no se hacen en nuestro medio. Cuando los cultivos son negativos, pues darse un tratamiento empírico según la epidemiología y los factores de riesgo que tenga el paciente. Como les decía, debe basarse en los resultados de cultivo, coloraciones histopatológicas, etcétera. Y otros aspectos del tratamiento son el reposo y la analgesia. El reposo en el sentido de que estos pacientes, mientras no reciban un tratamiento quirúrgico, deben estar acostados, porque cualquier movimiento no solamente les genera dolor, sino que perpetúa y favorece la continuidad de los fenómenos inflamatorios en la columna, que si bien por un lado estamos atacándolos con el antibiótico, los movimientos que tenga el paciente pueden hacer de que se exacerben esos procesos inflamatorios, y para algunos incluso ya hablan de cirugía temprana para minimizar ese impacto de la movilidad del paciente. Ese manejo médico pues puede llegarse a pensar en movilización temprana utilizando ortesis, es decir, fajas o chalecos tipo corset, siempre y cuando los pacientes tengan una respuesta inicial favorable al manejo antibiótico, vista no solamente por la mejoría de su dolor, sino por la disminución de los reactantes de fase aguda que se utilicen como seguimiento, es decir, los eritrosedimentación y la proteína C reactiva que se les tome de control. Ese seguimiento serológico nos sirve de monitoría a la respuesta al tratamiento que estamos dando. Se debe hacer controles imagenológicos, es decir, tomarle resonancia de control siempre y cuando o persistan los síntomas dolorosos o no mejore la respuesta inflamatoria porque persista la PCR y la BCG aumentadas. Y solo puede suspenderse el antibiótico, es decir, que dar por terminado el tratamiento antibiótico, no en determinado tiempo específico al comienzo, sino cuando la PCR y la BCG sean normal. Es decir, iniciamos con un esquema terapéutico que generalmente es 6 semanas de antibiótico, pero no quiere decir que a las 6 semanas ya suspendido, usted está curado, hasta luego, para su casa. No, tenemos que mirar que esos reactantes, la PCR y la BCG, sean normales, porque si no están normales, se debe continuar tratamiento antibiótico que pudiera acceder ya en esta etapa por vía oral, hasta que la BCG y la PCR sean normales. Esto puede ser incluso llegar hasta 12 semanas.
¿Qué factores hay a favor de dar un tratamiento médico? Que haya una afección de un solo disco, como les mostré unos ejemplos, que se haya tenido una identificación específica del patógeno, es decir, conozcamos qué bacteria es, conozcamos su perfil de sensibilidad, haya ausencia de gran destrucción ósea que se traduce en inestabilidad, ya les explico gráficamente esto, exista poco dolor y exista movilidad conservada, es decir, que el paciente no tenga deficiencia neurológica, es decir, que el déficit neurológico esté ausente y sea específicamente una afección discal y nada de espacio de canal raquídeo, y haya una respuesta serológica rápida, es decir, que rápidamente el paciente disminuya en su BCG y una PCR. ¿Cómo se ve esto? Más o menos antes de 2 semanas, la recomendación es que a estos pacientes se les debe hacer por lo menos en las primeras 2 semanas de tratamiento, 1 o 2 veces a la semana BCG y PCR para monitorizar estrechamente la respuesta al tratamiento antibiótico. ¿Y qué pacientes podemos pensar en someterlos a cirugía? Pues los pacientes que tengan inestabilidad, que eso se traduce en imágenes como gran destrucción ósea, es decir, vacíos óseos en su columna que puedan generar fenómenos de cifosis. No respuesta favorable a antibióticos, es decir, que el paciente, a pesar de que lleve 1 o 2 semanas de antibiótico, no mejore en su dolor, la BCG y la PCR sigan altos, eso prende las alarmas y puede hacer de que el paciente sea candidato a una limpieza y un desbridamiento quirúrgico, o aquellos pacientes que desde un comienzo ya tengan compresiones nerviosas. Obviamente la inestabilidad y la falta de respuesta se traduce en un dolor severo persistente e indudablemente la no mejoría serológica o no mejoría clínica. Este recuadro pues serían las condiciones que favorecerían o darían indicación a una cirugía. Este ejemplo lo tomo para explicarles lo que es la inestabilidad. En este caso es un paciente que pues tiene una destrucción ósea evidente por un proceso inflamatorio, que lo que sucede es que cuando el paciente trata de moverse, incorporarse, por las cargas que está sometida a su columna, es decir, el peso de su cuerpo, pues indudablemente va a generar fenómenos compresivos sobre un área inflamatoria que muy seguramente ya por la producción del fluido purulento ya estaba a tensión, y lo que hace es formar como bulgings que puede aumentar la protrusión de fluido purulento o romper el disco hacia el canal raquídeo y generar mucha más irritación y mucho más dolor, y esto pues puede traducirse como un signo de inestabilidad vertical, y son aquellos pacientes que tienen dolor muy severo a pesar de que vengan con un tratamiento antibiótico y que aparentemente la proteína C reactiva venga mejor. Los objetivos de la cirugía, obviamente, en los casos que se utiliza como primera alternativa terapéutica en caso de pacientes que tengan déficit motor, se debe ser primero, antes del tratamiento médico, aislar el germen, drenar y desbridar colecciones, obviamente buscar estabilizar la columna para mantener su forma, mantener su función, y la utilización de elementos de fijación, bien sean tornillos o dispositivos que se colocan en medio de las vértebras, no está contraindicado. Hoy en día es uno de los armamentales que tenemos para tratar a estos pacientes cuando tienen inestabilidad, pero eso sí preferimos, o por lo menos yo lo prefiero, utilizar para la fusión entre las vértebras, utilizar autoinjerto y no los sustitutos óseos que nos venden las casas comerciales para este tipo de cirugías. Pues algoritmos un poco complejos para dar un flujograma de cómo tratar estos pacientes. Se tiene la sospecha clínica, bien se confirma, bien sea por laboratorio, por imágenes o por ambas, la presencia de una infección espinal. En el caso de que el paciente tenga una columna estable, es decir, que no tenga mucha destrucción ósea y que no tenga déficit neurológico, se le toma una biopsia cultivo, se da un tratamiento específico intravenoso o un tiempo intravenoso y después por vía oral, se le controlan sus comorbilidades y se continúa con un manejo ambulatorio con antibiótico oral, con laboratorios de control para definir hasta cuándo recibe el antibiótico y puede asociarse con corsedo o con fajas. En el caso de que el paciente tenga déficit neurológico, se debe pensar inicialmente, fíjese que no pasa por biopsia, sino que inicialmente en cirugía de descompresión y estabilización con toma de cultivos, y pues obviamente dependiendo de los resultados de esto, dar tratamiento antibiótico específico intravenoso que generalmente es prolongado, controlar sus comorbilidades, y luego de que esté en una fase estable continuar con una etapa ambulatoria con antibióticos por vía oral. Lo mismo si presenta una columna inestable, sin déficit se debe tomar biopsia y luego pensar en cirugía de estabilización. Voy a adelantar esto porque ya se los expliqué.
Aquí algunos ejemplos adicionales. Esta una paciente que tenía pues esta formación de una colección purulenta por resonancia con una historia de dolor, esto en columna torácica, y que no tenía, por lo menos en esta imagen de resonancia no se aprecia, esto es un ejemplo cedido por el doctor Germán Ochoa, que en paz descanse, en algún momento él me prestó estas imágenes para alguna charla, y cómo tras un tratamiento antibiótico el paciente pues se fusiona. Esto es el final prácticamente de todas las disitis, bien sea con tratamiento, sin tratamiento, en esto terminan. El problema está en que para llegar a este punto puede que el paciente pase por muchos meses de dolor, que es lo que hoy en día no se acepta como una alternativa, o incluso con una deformidad cifótica, pero la historia natural de las infecciones espinales tienden a la autocuración con la formación de fusiones espinales espontáneas. Aquí otro ejemplo, un proceso inflamatorio con una gran destrucción de los platillos y cómo se trata quirúrgicamente con un desbridamiento, y el lecho del defecto de los cuerpos vertebrales se rellena con pedazos de costilla y con un elemento de fijación lateral, es decir, este paciente se operó por el costado, no por vía posterior. Estos ambos casos son cedidos o fueron en su momento cortesía del doctor Germán Ochoa, que en paz descanse. Aquí otro ejemplo, este tomado de la literatura, un paciente con una afección, esta es una resonancia con contraste de su columna cervical, en la cual vemos una destrucción del cuerpo vertebral de C6, algo de destrucción del cuerpo vertebral de C7, captación del contraste en el disco C6 y C7 y la formación de un absceso epidural que pues indudablemente comprime la médula espinal, genera riesgo de un déficit neurológico severo y se maneja con una resección del cuerpo vertebral para drenar el absceso que está comprimiendo la médula espinal, colocándole autoinjerto y una placa para que mantenga esto rígido mientras el hueso pega. La cirugía no elimina la necesidad de tratamiento antibiótico, pero sí nos da la posibilidad de dar estabilidad y descompresión que no lo genera el antibiótico. Otro ejemplo, este es un paciente operado acá en el Federico Lleras hace mucho tiempo, en el cual hacíamos este tipo de cirugías, que era una toraco, freno, lumbo, bueno, mejor dicho, le abríamos el tórax y el abdomen para poder llegar a la columna y hacerle una resección de dos cuerpos vertebrales por una afección tuberculosa, con esto que le colocábamos un cilindro para soportar el peso de la carga de los dos cuerpos vertebrales que se resecaban y una placa de fijación lateral para darle estabilidad. Este es otro ejemplo, esta paciente recibió tratamiento antibiótico en el Federico Lleras, desafortunadamente a pesar de ello seguía con mucho dolor y en estudios de seguimiento mostraban que había una destrucción importante de los platillos y terminó en un curetaje y debridamiento, y cuando fuimos a colocar el implante intercorporal nos llevamos la sorpresa de que el dispositivo más alto, estos dispositivos son radiolúcidos pero traen unas marquitas para saber en dónde están y cómo los vemos con los rayos X durante la cirugía, el dispositivo más alto se queda corto y gracias a Dios en ese momento contamos con la presencia de un instrumentador quirúrgico, John, que es muy ocurrente. Pues él dijo, oiga, ¿y por qué no le pone dos? Y los colocamos amarrados y nos sacó de problemas porque pues no sabíamos qué hacer, y a él se le ocurrió esto y por fortuna pues el resultado fue muy bueno, la paciente evolucionó muy bien, aquí con un pedacito de hueso que le colocamos de la costilla, porque esto se hace un abordaje, ya hoy en día lo hacemos sin cirujano, sino con cirugía mínimamente invasiva, no requerimos una cirugía grande ni abrir el diafragma, sino que aquí llegamos directamente por una incisión de 2 centímetros, le colocamos un pedacito de costilla, que uno quita la costilla que se le atraviesa, generalmente T11, y fusiona. Aquí ya esto es una radiografía de seguimiento mucho tiempo después de la cirugía, y se le hace con una suplementación transpedicular que se coloca de manera percutánea, o sea, todo se hace con cirugía mínimamente invasiva, obviamente en una paciente que pidió cirugía a largo plazo. Este es el mismo caso. Aquí vemos la destrucción ósea que nos motivó a hacer la cirugía por el severo dolor que presentaba la paciente, y la tomografía en el seguimiento, en el cual el fragmento de hueso que se le colocó en medio de sus dos vértebras sigue viable y ya con signos de fusión. Esta es la paciente del micetoma que les explicaba, la destrucción de dos cuerpos vertebrales, el foco infeccioso que resultó, pues informaron micelios, que después dijeron que era cándida, y cómo se le hace una reconstrucción espinal colocando un dispositivo que reemplaza las dos vértebras, corrigiendo esa severa cifosis que tenía, y indudablemente pidiendo una fijación y estabilización multinivel para poderle dar estabilidad a la columna. ¿En qué situaciones consideramos falla terapéutica? Pues esto se puede ver hasta en el 11% de los casos. Se define como persistencia de marcadores inflamatorios elevados con signos de infección persistente,
o con signos clínicos o imagenológicos de persistencia de la actividad. Se supone que a 4 semanas de tratamiento la BSG y o la PCR deben estar por lo menos en un 50% o más bajo de la inicial. De lo contrario se debe considerar falla terapéutica. La BSG inicial mayor de 50 milímetros de mercurio de pacientes que desde un comienzo tengan unos reactantes de fase aguda muy altos prevén fallas en el tratamiento. Por tanto, en estos pacientes que tengan, por lo menos en este dato de la literatura, que tengan una BSG muy alta, recomiendan incluso que se haga manejo quirúrgico de entrada. Como mensaje final, las infecciones espinales son potencialmente letales. En el hospital tuvimos un caso de una paciente que tenía una discitis y murió de sepsis 2 días después de la cirugía. El diagnóstico es tardío frecuentemente, el manejo médico es el pilar terapéutico inicial, la antibiótico-terapia debe ser específica, se debe acompañar de reposo inicial, de uso de ortesis, pero no se descarta que el paciente requiera manejo quirúrgico en caso de que tengan deficiencias neurológicas, inestabilidad y o deformidad, un dolor severo refractario o incapacitante, a sospechar pacientes que tengan fracaso terapéutico. El desbridamiento radical y el uso de injerto óseo es recomendable en pacientes que vayan a cirugía. El planeamiento quirúrgico, o sea, qué vamos a hacer, por dónde, si por detrás, por el lado, debe ser individualizado y específico para cada paciente. Y la estabilización instrumentada promueve la resolución clínica de la infección y los síntomas. Incluso hay algunos sitios en los que el paciente llega con su infección y solo para mejorarlo del dolor, al tiempo que recibe su antibiótico durante sus 4 o 6 semanas, lo que necesite, lo operan por vía percutánea para colocarle tornillos y varillas que le inmovilicen la columna y el paciente tenga alivio de su dolor mecánico e inflamatorio mientras el antibiótico hace el resto. Por tanto, hoy en día ya no se considera la utilización de implantes como una cosa descabellada como hace unos años. Eso era todo lo que tenía por decirles. Pasamos a la ronda de preguntas. Ahí yo veo al doctor Gutiérrez. Complementando el caso que propusieron para presentar, esta paciente pues en este momento, en relato de la paciente, describe que tiene más dolor que antes de la primera cirugía. Está actualmente reingresada y en proceso de reevaluación para conceptuar específicamente si tiene una inestabilidad, que es lo que yo estoy sospechando, que su dolor sea tan severo por una inestabilidad. Se le pidieron nuevamente todos los exámenes. Ella pues está muy sintomática, está completando hoy su día 30 de ertapenem de 40 días y pues nuevamente pido disculpas porque no eliminé los nombres de la paciente. Esta es la resonancia más o menos al quinto día después de la cirugía. Esta es una resonancia de hace un mes, es posible que la actual haya cambiado, no sabemos si a favor o en contra. Hoy le pedí una nueva resonancia y pues si uno la compara con la resonancia previa, pues pudiéramos decir que está peor, pero pues no por ello quiere decir que tengamos que abandonar el tratamiento en ella. Está actualmente hospitalizada para hacerle un proceso de reevaluación y pues definir si tiene una inestabilidad. Fíjense cómo ha progresado la destrucción ósea, prácticamente el disco ya no existe sino es un espacio oblicuo, y cómo la captación del contraste ahora es concéntrica en el espacio epidural, pues luego de la descompresión y curetaje que le hicieron por vía posterior. Esta paciente pues esperemos que tenga una evolución favorable, pero pues no ha completado su tratamiento y es posible que recaiga en ese 10% de pacientes que tienen fracaso terapéutico. Eso era lo que tenía por decirles. ¿Qué pasó acá? Pasamos a la ronda de preguntas. No sé, ahí está el doctor Gutiérrez, si de pronto puede activar micrófono o tenga algo que decirnos o por escrito, y a todos los demás los que tengan preguntas pues quedo atento para tratar de resolvérselas. El doctor Cristian Meneses está escribiendo alguna. ¿Qué campo se debe tomar en caso, qué camino se debe tomar en caso de un fracaso terapéutico? Lo que se hace es reevaluar completamente el caso, es decir, suspender los antibióticos, esperar un par de días para tomar nuevas muestras de cultivo,
y objetivizar si la causa del fracaso terapéutico es una causa mecánica, es decir, que el paciente tenga una inestabilidad, o es una causa microbiológica, es decir, que tenga un germen que no ha sido adecuadamente tratado. En el caso de una inestabilidad, lo que hay que hacer es ir a estabilizarlo, es decir, operarlo para fusionarlo. Y en el caso de una persistencia del fenómeno inflamatorio, lo que hay que hacer es hacer un curetaje agresivo, es decir, ir a quitar los platillos, ir a quitar lo que quede de disco para eliminar anatómicamente el foco infeccioso, para ofrecerle al paciente una recuperación de su, de su fenómeno inflamatorio. Ahí está el doctor Gutiérrez, creo que puede activar su micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor Gutiérrez, buenas noches, ahí lo escuchamos. Buenas noches, doctor Morales, buenas noches para todos. Bueno, pues ya usted lo resumió muy bien y presentó de forma brillante y excelente el caso. Em, a ver, para añadir, pues, lo que hemos visto es que la PCR que le lograron tomar en hospitalización, que creo que fue el 24